Buen día, mi nombre es Marceliana Puerto Camargo, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas. Hoy vengo a hacer la conclusión sobre mi investigación acerca del sector obrero. La primera pregunta dice: cuando escogí el sector obrero, al empezar a investigar e indagar sobre el tema, siempre coincidía en una misma realidad y eran manifestaciones, huelgas, paros, marchas, etc. Me pareció increíble cómo la única forma de lograr algo es por medio de la fuerza, de la resistencia, más aún cuando se reclaman derechos que se deberían adquirir automáticamente cuando se hace un acuerdo de trabajo. La masacre de las bananeras fue un suceso desmedido y trágico, tanto para el sector obrero como para el país entero, algo que nos marcó y que no puede quedar en el olvido. Por esto me parece la más adecuada para mostrar la lucha del sector obrero. Me parece que el episodio que se vivió en el pasado con los trabajadores de la United Fruit Company demuestra lo que realmente es la política y la democracia en nuestro país. Un evento totalmente ilusorio, ya que las cosas siempre están manejadas por los mismos, generaciones y generaciones de presidentes con los mismos apellidos de sus antecesores, los cuales junto a los grandes empresarios son los que manejan el país y toman las decisiones. El hecho de que las personas decidan quejarse por el escaso o nulo cumplimiento de sus derechos y que el gobierno, en vez de ponerse de parte de ellos, se ponga de parte de los empleadores, los reprima a la fuerza y los juzgue como rebeldes, desadaptados, desocupados y demás adjetivos, es completamente indignante. Esto impulsó la creación de organizaciones políticas y gremiales, creando ideales y moviendo personas para que tomen la decisión de involucrarse políticamente con el objetivo de lograr un cambio desde el interior. Porque este suceso fue una muestra de las tantas luchas que ocurren regularmente por exigir mejores condiciones laborales y de la injusticia hacia los trabajadores, sus familias y demás personas que decidieron apoyarlos. Fue un atropello total por parte del Estado, cuyo papel debería ser de protector y de defensor de los derechos laborales, no de atacante como lo hizo en ese momento con amenazas y sin brindar respuestas. Porque en Ciénaga Magdalena fue donde ocurrieron los hechos. Asimismo, la costa colombiana anteriormente era de las primeras regiones en liderar huelgas orientadas a defender sus derechos laborales, ya que también hubo recordadas huelgas por parte de los trabajadores del puerto de Santa Marta. La masacre de las bananeras ocurrió entre el 5 de diciembre de 1928 y el 6 de diciembre del mismo año, después de casi un mes de cese de actividades de los 10.000 trabajadores de la compañía bananera. Era la segunda huelga luego de un primer intento 4 años antes. Después de varias semanas de negociaciones e inexistentes soluciones, los trabajadores decidieron agruparse en Ciénaga Magdalena, donde el ejército colombiano, bajo el mando del general Carlos Cortés, frente a la negativa de la gente de dispersarse, decidió abrir fuego ante cientos de hombres, mujeres y niños. A pesar de los dolorosos hechos, la situación no mejoró y aún hoy no tienen condiciones dignas e incluso la protesta en el país sigue igual de estigmatizada. La población afectada es la población obrera, es decir, los trabajadores de cualquier sector, tanto público como privado, que luchan por la defensa de sus derechos. No obstante, a pesar de la lucha del sector obrero, Colombia es uno de los países con menor índice de sindicalización, siendo esta una herramienta para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y una lucha para vivir dignamente. Uno de los hechos que influyeron fue que en 1924 trabajadores de la Tropical Oil Company, ubicada en Barranca Bermeja, se lanzaron a una huelga, ya que desde 1922 venían reclamando mejores condiciones laborales, pero esta no fue exitosa y aún no fueron escuchados. Así que nuevamente en 1927 regresan a huelga de manera pacífica, pero la compañía aún continuaba con la negativa a sus peticiones. Esto hizo que la huelga se tornara violenta, razón por la cual el Estado tomó represalias contra los huelguistas, cobrando varias vidas de obreros, cárcel e incluso destierro de los líderes de dichas protestas. Este era el contexto de las protestas en Colombia en ese momento para los trabajadores de la United Fruit Company.
Hoy en día aún se mantiene la lucha obrera. De hecho, este año, el pasado 5 de noviembre, los trabajadores del Cerrejón llegaban a 66 días de huelga, una de las huelgas más extensas que ha vivido la multinacional en su historia, por un conflicto laboral que mantenía a más de 10.000 trabajadores directos e indirectos quietos en plena pandemia y dejaba pérdidas estimadas en unos 462.000 millones de pesos. Las partes no llegaban a ningún acuerdo en la discusión del pliego de peticiones, por lo cual decidió intervenir una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del gobierno, empleadores y trabajadores, en busca de una solución para todos. El lunes 30 de noviembre se dio fin a la huelga con la firma entre la multinacional y Sintra Carbón, el sindicato de los carboneros, de una nueva convención colectiva de trabajo vigente entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, reiniciando las operaciones normalmente el 1 de diciembre. La cultura política se refiere al comportamiento y las decisiones que un individuo toma frente a diversos aspectos de la vida, derivado de las condiciones sociales, económicas, culturales, etc., y que abarca aún los ideales políticos, siendo incluso esta responsable de influir en la democracia de un país. Por lo tanto, lo que crea conveniente hacer un trabajador en cuanto a la exigencia o no de sus derechos laborales está ligado a la cultura política que él mismo posea o que se le inculque. Sus creencias, conocimientos, condiciones económicas, nivel social, preferencias políticas y demás influye en la decisión que tome de participar o no en una huelga, de apoyar a sus compañeros y sus ideales, de exigir derechos laborales dignos o llevar su vida sin reclamo alguno. El sector obrero y todos los demás sectores, creo, influyen de manera positiva en la democracia de un país, puesto que brindan más opciones y puntos de vista. El hecho de que la gente no se conforme con lo que se le da y decida pelear por sus derechos laborales, estudiantiles, rurales, por supuesto los de nosotras las mujeres, por la equidad, impulsan la democracia de un país, haciendo ver cosas que antes simplemente se normalizaban, se pasaba por encima como si nada, resignificando prácticas, renombrando situaciones. Se debe y es necesario que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada para lograr una sana democracia. En conclusión, la lucha obrera, que empezó desde la época de la Revolución Industrial, pero que se demoró en llegar a nuestro país por tantas batallas y guerras que hubo, modificó la vida tanto laboral como económica y personal. Al principio las condiciones laborales eran terribles, jornadas de trabajo duras para hombres, mujeres y niños sin distinción alguna, sin ningún tipo de seguridad social o algún beneficio, situaciones que fueron las que llevaron a que se creara una unión entre los obreros para crear a su vez un movimiento de lucha obrera para mejorar estas condiciones. Además de las horribles condiciones laborales, la cultura política que inculcaron los obreros que venían del exterior, donde ya tenía algo de fuerza la lucha obrera, ayudó inmensamente a darle fuerza a los trabajadores para exigir sus derechos. Más adelante, esta lucha logró que se crearan movimientos sindicales y movimientos políticos, lo que enriqueció la democracia en el país, es decir, el poder y las exigencias del pueblo hacia sus dirigentes.